Hola a todos, vamos a hablar en esta ocasión de este actor, a petición de una seguidora del canal. Y bueno, podemos ver que es Virgo, ¿vale? Ascendente Virgo. Tiene un montón de planetas, bueno, tiene toda su carta en agua y tierra. De hecho, podría decirse que casi todo está repartido entre Virgo y Cáncer. Júpiter en Tauro, Saturno en Piscis, ¿vale? Pero el resto de la carta, pues todo Virgo y Cáncer. Esto le da pues esa personalidad, esa mezcla, ¿no?, entre contención y profundidad. Virgo estructura, Virgo filtra, Cáncer siente. Y el resultado pues se puede ver, ¿no?, en esa personalidad humilde, compasiva, resistente, que busca servir sin exhibirse demasiado. Este es el eje del servicio, ¿vale? El eje 12-6. Se puede, ¿no?, intuir o se puede ver claramente esta naturaleza servidora, ¿no?, humilde, como que su vida pues parece ese ejercicio, ¿no?, constante de purificar lo vivido, de dar sentido al dolor. Luego además no tiene fuego, no tiene planetas en signos de fuego. Todos sus planetas están en signos femeninos. O sea, no tiene ningún planeta en signos masculinos, que son el fuego y el aire. Y eso también se puede ver, ¿no?, en su personalidad. Una personalidad más interna, más hacia adentro, más introvertida y no tan expresiva, ¿no?, tan de ir hacia afuera. El fuego nos habla de esa espontaneidad, ese entusiasmo, que sería lo que le falta, ¿no? Esto no es ni mejor ni peor, ¿vale? Esto es lo que nos toca a cada personaje, sin más. Obviamente que luego podemos en la vida desarrollar esas cualidades con las que podemos venir un poco faltantes, ¿no? Y en su caso lo que es la actuación pues le ha servido, ¿no?, para entrenar lo que es esa expresividad, ese mostrarse. Él es un Sol Plutón y además muy cerquita de la casa 1 también. Todo esto sí que, como le ocurre también a Katy Perry, la última carta que analizamos, también el Sol en casa 12, casi en la misma posición en el caso de Katy Perry en Escorpio, en el caso de Keanu Reeves, en su caso en Virgo, pero el Sol lo tiene exactamente en la casa 12 y en conjunción con Plutón también, aparte de con todos estos, ¿no? Pero qué casualidad, ¿no? Qué coincidencia. Y un Sol en casa 12 pues no busca, ¿no?, ese reconocimiento ni ese brillo. Pero al estar justo en la zona mutable de la casa 12, que es el último tercio, tan cerquita del ascendente, ahí sí que busca, ahí ya uno sí que se esfuerza y sí que quiere ese reconocimiento, sí que quiere demostrar al mundo, ¿no?, de lo que es capaz. Y con Plutón pues obviamente también existe ese deseo de poder, esa ambición, ¿vale? Más allá de que tenga todos los planetas en signos femeninos, luego hay que ver también las casas, los planetas entre sí, obviamente, ¿vale? Pero en principio pues esa falta de fuego pues se traduce en esa falta, ¿no?, de espontaneidad, de entusiasmo, que se le ve, ¿no? Se le ve muy claramente también a él. Esa personalidad, ¿no?, más tranquila, más serena. Además tiene el Sol en Virgo, ascendente Virgo. Virgo también es un signo muy sensible, sobre todo a nivel físico, a nivel corporal. En Virgo es como un termómetro, ¿no?, que es capaz, ¿no?, de registrar hasta el más mínimo movimiento, ¿no?, de temperatura. Es un signo muy sensible. Esto también se ve en su apariencia, ¿no? En la casa, el ascendente nos habla también de nuestra apariencia. El signo que esté en nuestro ascendente, sumado a los planetas, pues nos dan estas características físicas. En su caso, pues se puede ver también, ¿no? Por un lado, a este Virgo, que es esa imagen, ¿no?, más responsable, esa imagen, ¿no?, como de persona ordenada, prudente, esa mirada atenta, ¿no? Al mismo tiempo con Plutón, sobre todo, esa imagen también misteriosa, magnética, que se puede ver también que hay intensidad, ¿no?, en su interior. Al mismo tiempo con Urano, esa imagen extraña, ¿no?, rara. Urano es el raro, el loco. Pues se le juntan, ¿no?, todas estas características a su apariencia física. Y con el Sol en Virgo y toda esta energía de Virgo, pues esa personalidad también trabajadora, perfeccionista, que le puede llevar a una persona también a la obsesión, ¿no?, por el control, el detalle, el orden. Como siempre, en astrología, esto te puede traer muchos beneficios, ¿no?, a nivel de tu labor, el obsesionarse y el ser un perfeccionista, ¿no?, obsesionado con la perfección y con el detalle y el orden, pues esto puede traer muchos beneficios, obviamente. Pero en el lado negativo, pues eso, esa locura, ¿no?, que nos puede llevar ese juicio extremo, ese orden, esa obsesión, ¿no?, tan características de Virgo. En su caso ha tenido que manejar esto, le ha tenido que costar manejar pues todo esto. Luego además tiene también esta tensión clara, ¿no?, con Saturno en Piscis. Saturno aquí podría decirse como esta disciplina del alma también, ¿no?, muy característico en él, que le ha llevado, ¿no?, a esa maestría espiritual que se le ve, ¿no? La necesidad de dar forma, ¿no?, a lo intangible,
convertir esa compasión, la fe, el dolor en algo útil, en algo concreto. Esto cuando está integrado, como yo creo, ¿no? Que está como yo creo que es su caso, habría que hablar con él, ¿no? Pero podemos intuir, ¿no? Por sus entrevistas, lo que dice, su imagen, su aura, no lo sé. Siempre hay que hablar con la persona, ¿vale? Para hacer una carta astral en condiciones, pero podemos intuir, ¿no? Que él tiene integrado bastante bien lo que sería su carta, tanto la carta natal como su carta del inconsciente. Luego vamos con ella, pero esta sería la carta de la sombra. Esta es una carta que solo tiene el método Hoover, ¿vale? La escuela Hoover, y que puede arrojar mucha información interesante de nuestro inconsciente, de lo que mantenemos en la sombra. Ellos hablan, por un lado, ellos dan varias posibilidades, varias interpretaciones. Por un lado te habla de la acumulación de todas tus vidas pasadas, de toda esa información que recogemos en esta vida, de esas vidas pasadas, fueran quienes fueran. Si crees en el alma que va de cuerpo en cuerpo evolucionando, pues sería la acumulación de un montón de vidas que traemos a esta. Si no crees en un alma, como es mi caso, ¿no? Que va reencarnando, pero que sí que cogemos información de esas otras individualidades que por afinidad nos toca a nosotros evolucionar en esta vida. El caso es que funciona, ¿vale? Y luego también hablan de la carta del inconsciente, de la sombra, simplemente. Lo que mantenemos en la sombra inconsciente en esta vida, que hay que hacer conscientes, obviamente, si no, como decía Carl Jung, hasta que no hagas consciente el inconsciente, ¿no? El inconsciente dirigirá tu vida, ¿no? Tú le llamarás destino, que es donde está toda esa sombra, todos esos miedos inconscientes y que puede traernos muchos problemas en la vida y no nos damos cuenta de ellos. Por eso es muy interesante también conocer esta carta. Y yo diría que en su caso la ha integrado también bastante bien. Pero ya te digo, habría que hablar con él, ¿vale? Esto hay que hablar bien con las personas para saber si hemos integrado nuestra carta natal, tanto la Radix como la del inconsciente, como cualquiera de los métodos, ¿vale? Que queramos usar. En este caso, con su Saturno en su carta natal normal, ¿vale? La Radix. En esta posición yo sí que diría que ha integrado, ¿no? Esta espiritualidad práctica silenciosa, ¿no? Donde se puede ver, ¿no? Que ha aprendido a sostener el sufrimiento, ¿no? Cuando no está integrado, pues produce lo contrario, ¿no? Miedo, esa sensación de culpa por no poder salvar a todos, tendencia al sacrificio excesivo, al escapismo. Esto obviamente también vamos ondulando en la vida, ¿no? Entre ese lado positivo y el negativo, hasta que finalmente lo integramos, ¿no? Con los años, con la madurez, pues vamos integrando. Y yo diría que en Keanu este Saturno en Piscis se expresa ya como esa madurez espiritual, esa humildad real, que no es falsa humildad, ¿no? Que sirve, ayuda, que comprende, ¿no? Sin imponerse, sin dramatizar. Es esa energía, ¿no? Del que ha aprendido a poner esos límites, a ese caos emocional, a convertir el dolor en esa forma de compasión más seria, más concreta. Y luego en casa 6 pues también se puede ver esta naturaleza, ¿no? Más disciplinada en cuanto a su trabajo diario, a sus obligaciones, el trabajo paciente, el deber silencioso, la responsabilidad. Es una posición muy buena, ¿vale? Para todo lo que tenga que ver con la vida, con las obligaciones, con el eje de la existencia también. Saturno aquí te trae esa seriedad y esa madurez a la hora de llevar cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? a tu vida, a lo práctico. También se puede ver que él aquí yo diría que lo ha integrado muy bien, esta posición, ¿no? Esa vocación de servicio, la disciplina moral, ¿no? Hace lo que debe, sin buscar reconocimiento. Es una posición que nos habla de que el verdadero valor no está en lo que uno consigue, sino en la constancia, la seriedad con que uno realiza sus tareas. Una persona pues que vive, ¿no? Su trabajo como un acto, ¿no? de entrega, de servicio, serio, responsable. Y al estar en tensión con este Sol, y bueno, con todos estos planetas, pues Saturno aquí, esto nos habla de esta disciplina interior. Es esta tensión, ¿no? Entre este Sol en Virgo que busca control, orden, exigencia, obsesión, y este Saturno que le habla esta madurez espiritual, esta voz interior que le recuerda quizás, ¿no? Lo frágil que es la vida. De ahí pues ese tono serio, esa compostura que él muestra, ¿no? Esa melancolía serena. Uno aquí, cuando integra bien esta posición, pues uno aprende a sostenerse solo. Además, al tener el Sol también en conjunción con Plutón, pues al igual que la carta de Katy Perry, ¿no? Esa capacidad para transformarse, ¿vale? Una y otra vez, de los golpes de la vida, ¿no? De los sufrimientos. Saturno de nuevo le trae esa madurez y esa mirada más madura, ¿no? de todos estos golpes de la vida. Luego también al tener tantos planetas en Virgo y sobre todo al regente de Virgo, que es Mercurio, aquí está en su propio domicilio, y cuando está
en conjunción con el Sol, pues esto refuerza, ¿no?, esta inteligencia práctica. Una persona también muy mental, muy detallista, piensa con exactitud, observa, y al estar también tan cerquita todo esto de la casa 1, su personalidad, ¿no?, se ve muy influenciada por esto, ¿no? Su forma de hablar refleja esta manera que tiene, que es suya de ser, ¿no?, sobrio, claro, honesto. Es un signo también que le puede ayudar a contener también mucho, ¿no?, toda esta sensibilidad que él trae de todos estos planetas en Cáncer, la Luna en Cáncer también en su propio domicilio. Le hace una persona extremadamente sensible, pero que se sabe proteger, ¿no? A Cáncer le gusta mucho, pues eso, es una persona muy sensible, pero que tiende a protegerse, ¿no? Y con toda esta energía de Virgo, pues a uno le pueden llevar también a racionalizar un poco, ¿no?, todas estas emociones, a no dejarse llevar tampoco demasiado, ¿no?, por esa sensibilidad tan extrema que puede traer, ¿vale? Y este Mercurio aquí, toda esta energía de Virgo, pues son estos filtros, ¿no?, que le pueden permitir también expresar la emoción sin desbordarse. Una naturaleza, pues, muy protectora, leal y emocionalmente muy profunda. Y bueno, luego aparte también, obviamente, el Sol en casa 12, aparte de que esté en esta posición y que sí que quiera, ¿no?, esta búsqueda de reconocimiento, el Sol en casa 12, obviamente una persona muy espiritual, que le gusta retirarse, que le gusta estar sola, que le gusta, que se siente que necesita, ¿no?, esos momentos de silencio, de escape, de estar solo. Esto se puede ver también mucho, ¿no?, en su personalidad, una personalidad más bien solitaria, introvertida en su mundo, ¿no?, en su mundo interno. Personas que conocen muy bien ese mundo interno, personas muy espirituales, donde necesitan esos espacios de soledad constantes. Luego esta Luna en Cáncer también, en su propio domicilio, pues es una luna que actúa con mucha fuerza emocional, con autenticidad. Una luna que siente profundamente, que necesita intimidad, vínculos auténticos, una memoria emocional muy viva, un instinto protector y una enorme capacidad de empatía, una naturaleza, pues, muy afectiva, muy maternal, muy compasiva, una persona que siente, ¿no?, que puede sentir mucho, aunque por fuera no lo parezca, ¿no?, debido a tanta energía de Virgo y la conexión con Saturno, que hace que nos contengamos emocionalmente, y también debido a su inconsciente, con esta Luna en casa 12, en la que las emociones, pues, pueden estar ocultas, pueden estar muy subconscientes. Hay un trabajo aquí importante de sombra con estas emociones y con su subconsciente. Hay mucho movimiento aquí también en esta casa 11. Esto habla de una personalidad idealista, humanista, moralista. Pone mucho, ¿no?, ahí de su energía, ¿vale? En estos grupos, en estos amigos, en esta sociedad, a nivel humanitario, a nivel idealista, esa conexión emocional con el mundo, ¿no?, a través de esas acciones humanitarias, esa cercanía con sus grupos, ¿no?, con esos amigos, con esos grupos de trabajo, equipos de trabajo. Al tener también la Luna en conjunción aquí con Venus y con Marte, pues esa naturaleza, ¿no?, que aunque Marte aquí está en caída, se dice, ¿no?, que no puede expresarse como le gustaría. Esta combinación sí que crea ese carácter protector, ¿no?, pero contenido. Alguien que que defiende, ¿no?, lo que ama, sin agresividad. Marte puede canalizar esta energía lunar también en actos de cuidado, de defensa, de compromiso. Puede traer reacciones instintivas fuertes, pero al estar en Cáncer, diría que está más contenido aquí el tema, más filtrado, ¿no?, por esta sensibilidad lunar. Esto se puede traducir como una fuerza emocional interna, ¿vale?, muy fuerte, que uno, pues, no exhibe, pero que lo sostiene, ¿no?, por dentro, con esa capacidad de resistir. Es como ese guerrero sensible, ¿no? Lucha desde la emoción, desde la ternura, no desde esa ira o esa rabia, ¿no?, más características de esta conjunción de Marte y la Luna en un signo de fuego, por ejemplo, ¿no? La Luna aquí le da este corazón, y la conjunción con Marte, pues, le da el coraje emocional. Y estas regencias, ¿vale?, entre la casa 3 y la casa 8, pues le da esa profundidad y esa capacidad de transformación. Ha logrado llegar a convertir la emoción en fuerza, ¿no?, y el dolor en compasión. Es como un alma sensible, ¿no?, que ha aprendido a defender la vida y no a luchar contra ella. Hay una maestría ahí que se puede ver en él también, en todo esto. Tanto por esto como por este Saturno en Piscis, también en oposición a todos estos planetas en el eje 6-12. Júpiter en casa 12 también, otra posición que nos habla de esta espiritualidad que se puede ver en él. Una espiritualidad más práctica, que sabe bajar a tierra. En Júpiter aquí, pues, da esta estabilidad, esa serenidad, ese sentido vital sencillo, esa sabiduría a través de lo tangible, de lo práctico. Es como este bajar a tierra, ¿no? Estas grandes verdades y todas estas
todo ese significado de la vida, ¿no? Que ha podido lograr llegar a entender. Esta naturaleza también sensitiva hacia lo espiritual, pero a la vez práctica. Aquí la fe, el planeta de la fe, que es Júpiter, pues nace de la experiencia, no de la teoría. Su espiritualidad pues es terrenal, es contemplativa, ligada a lo práctico, a la belleza, al silencio. Es un Júpiter también que le ayuda, ¿no? A encontrar esa base firme frente a cualquier tipo de dificultad, ¿no? Cualquier tipo de tensiones, ¿no? Que podemos ver en el resto de la carta. Y también pues también se puede ver, ¿no? Que este Júpiter aquí pues a uno le trae esa curiosidad por la búsqueda de la verdad, de significado, la filosofía, la espiritualidad. Hay una búsqueda aquí muy clara con este Júpiter en casa 9, que en Tauro pues uno puede bajar a tierra, llevarlo a lo práctico, darle forma, sin que se quede simplemente en lo intangible, ¿no? Que podamos traerlo a nuestra realidad y darle esa forma y esa realidad. El nodo norte también lo tiene en casa 10, así que su evolución aquí pasa por expresarse en el mundo. Viene de un paso con el nodo sur en casa 4, pues donde uno puede encontrar demasiada comodidad en ese refugio emocional, donde uno se siente demasiado cómodo en su zona de confort. Se ve que él ha hecho el esfuerzo de salir de todas estas tendencias que tiene en su carta, a permanecer oculto, ¿no? A permanecer en silencio, donde uno a lo mejor no se muestra y se esconde, ¿no? Demasiado y únicamente está en su mundo interno. Pero creo que él ha sabido equilibrar bastante bien y hacer ese esfuerzo por seguir esas partes de la carta en la que nos invitan a salir de nuestra zona, ¿no? Más cómoda. Y él se ve, ¿no? Que ha podido, sobre todo gracias a la actuación, que yo diría que es uno de los... Ha debido de ser un gran reto para él, por su personalidad, ¿no? Más introvertida. El mundo de la actuación yo creo que ha sido una gran herramienta que ha podido utilizar para desarrollar pues esas posibles carencias, ¿no? Porque se puede ver también que él se le ve, ¿no? Muy poco expresivo. Al menos como yo lo percibo, no es un gran actor, pero aunque sí que tenga ese magnetismo, ¿no? Y ese carisma, esa imagen a nivel de esa gran pantalla, ¿no? Sí que se ve, ¿no? Que no es un gran actor, que no es emocional, no es muy expresivo, como que le cuesta, ¿no? Yo nunca le he visto llorar, le he visto un par de veces, ¿no? Y se le ve que ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? Por sacar esas emociones a la luz, que las tiene, se le ve una persona muy sensible, pero otra cosa es expresarlas, ¿no? Y en su caso yo diría que la actuación pues sí que ha ido un poco contracorriente en cuanto a su zona de confort. En la carta natal pues se puede ver también, ¿no? Que este nodo norte, que es donde tenemos que hacer este esfuerzo, ¿no? Por salir al mundo y lograr esos objetivos, ¿no? Y aquí pues debe abrirse, ¿no? A este reconocimiento público. Hay que hacer ese esfuerzo, aunque no le encante. No creo que le encante ese reconocimiento. No se le ve una persona que disfrute demasiado cuando le toca ir a esos eventos, a esas galas, ¿no? A esos programas. Se le ve que está, yo al menos le percibo, ¿no? Bastante incómodo, pero obviamente gracias a la actuación pues sabe disimularlo y ha aprendido, ¿no? A hablar y a expresarse exagerando lo que no es. Se le ve una persona bastante introvertida, ¿no? Que no le gusta mucho la exposición. Creo que además es el 5 del eneagrama. Otros hablan de que es un 9, pero la mayoría están de acuerdo en que es un 5 y yo también estoy de acuerdo en eso. Y el 5 odia, ¿no? Esa exposición y en él pues se puede ver, ¿no? Y este nodo norte pues la vida le invita a esta visibilidad pública, ¿no? Que unido al resto de su carta pues podría traducirse como esa integridad, ¿no? Un hombre visible pues que no necesita exhibirse, aunque no le quede otra. Porque luego además en su carta de la sombra tiene también a Saturno aquí en casa 5, muy cerquita, ¿vale? Es pegado casi, está en casa 4, pero ya está en su casa 5. Como hemos dicho antes, ¿no? Esto es lo que tenemos en sombra, en Saturno, y lo que tenemos en la sombra pues suele darnos miedo, ¿no? No es algo no reconocido en nosotros, que existe, pero que obviamente la casa 5, ¿no? Su lado creativo, su lado lúdico, su lado romántico. Y aquí pues con Saturno aquí puede existir esa tendencia a contener, ¿no? La alegría, el afecto, ¿no? Por el tema de la culpa, el autocontrol. Aquí también se puede ver, ¿no? Que se le ve una persona muy contenida, ¿no? Que le cuesta, aunque brille, porque tiene otras cualidades, obviamente, pero sí que a él se le ve, ¿no? Que no lo pasa muy bien, que no lleva muy bien eso de brillar. Con Saturno aquí en el inconsciente, pues aquí pueden surgir esos miedos, ¿no? Esta creatividad, ese brillo personal, a ese mostrarse. De nuevo aquí también se ve. Por eso también yo diría, ¿no? Que incluso en esos papeles que ha podido hacer más románticos o emotivos, ¿no? Pues su expresión es contenida.
es seria, ¿no? No hay mucho dramatismo, no hay mucha expresividad. En todo lo que tenga que ver con esta diversión, con el amor, se puede vivir con responsabilidad, ¿no? Con cierta distancia, con muchos límites, más que con esa espontaneidad típica, ¿no? De la casa 5. Es un trabajo aquí también importante para él, lo ha tenido que ser. Y de nuevo la actuación pues le habrá venido súper bien, ¿no? Para no sufrir demasiado, ¿no? Con este tipo de posiciones. La luna también en su casa 12, en su carta del inconsciente o de la sombra, este mundo, ¿no? Emocional, profundo, sensible, introspectivo, ¿no? Emociones que se viven en privado, con tendencia a no mostrarse abiertamente. También diría que eso se ve mucho en él, ¿no? En su caso una sensibilidad enorme, ¿no? Pero que la procesa internamente, que no expresa lo que podemos ver, ¿no? En esa apariencia de calma, de contención, incluso en esas escenas, ¿no? Que pueden ser a lo mejor emotivas. Su emoción se percibe más internamente, ¿no? En esa mirada, esa presencia, más que en ese llanto, ¿no? O esos gestos más evidentes de otros actores, ¿no? O actrices mucho más expresivas, más demostrativas, ¿no? Que le cuestan menos sacar a la luz, ¿no? Esas emociones. En él se ve que el trabajo emocional es potente. Le ha tenido que costar mucho procesar esta gran sensibilidad que trae. Esto le suele ocurrir mucho a los eneatipos 5 del eneagrama. Una gran sensibilidad que puede costar digerir. Por eso pues se contienen, ¿no? Mucho emocionalmente. Se pueden ver abrumados, ¿no? Por esas emociones tan intensas. Por eso esa apariencia, ¿no? También muchas veces como de frialdad que se puede ver en él, ¿no? También esa apariencia, ¿no? Un poco como contenida, donde uno está siempre conteniendo, ¿no? Esas emociones por miedo, ¿no? A ese desborde o a ese sentirse uno, ¿no? Demasiado vulnerable, demasiado frágil, ¿no? Con ese exterior. Por eso esta combinación pues yo la describiría un poco como esa aura emocional intensa pero contenida. Siente mucho, pero al mismo tiempo pues se autocontrola, ¿no? Y se protege de esa expresión afectiva. Esto pues encaja, ¿no? Con esa fama, ¿no? De ser reservado, humilde, discreto, transmitir esa profundidad emocional sin necesidad de dramatizar. Y eso pues le da ese carácter más reservado, más humilde. Y si además juntamos la carta del inconsciente con su carta Radix o la carta natal, ¿vale? En integración, podemos ver de nuevo, o se puede ver muy marcado, la tensión, ¿vale? O el contacto entre Saturno y la Luna por ambas cartas, la del inconsciente con la consciente y viceversa. O sea, hay un trabajo aquí bastante potente a nivel emocional con Saturno y la Luna. Un trabajo, una tarea que le ha tocado en esta vida, que es la de esa tensión, ¿no? Tan profunda entre esa necesidad, esas necesidades emocionales, ese sentir, esa necesidad de sentirse uno querido y la tendencia a uno a cerrarse emocionalmente, ¿no? Por miedo al dolor, a la pérdida, como si parte de él quisiera proteger y cuidar, ¿no? Esa Luna, mientras otra parte suya pues teme depender de nadie o mostrarse vulnerable. Esa contradicción pues seguramente le ha hecho aprender a amar sin apego, a cuidar sin cargar con el sufrimiento de los demás. Por eso transmite esa calma, esa serenidad, esa tristeza suave, ¿no? Detrás de esa sensibilidad pues hay esa disciplina, ¿no? Emocional muy fuerte, fruto, ¿no? de haber pasado, ¿no? Por esas pérdidas y haber aprendido, ¿no? A sostenerse sin endurecerse. Esto en él pues se puede convertir en esa sabiduría emocional, ¿no? En esa compasión silenciosa. Ya te digo, habría que preguntarle a él cómo lo ha llevado, pero por sus entrevistas, por cómo habla y todo, pues yo diría que está bastante bien integrado todo esto. Si no hubiera integrado esto, pues habría aquí una incapacidad bastante fuerte, ¿no? Para disfrutar del amor, de la creatividad, miedo a perder, a ser rechazado, que bloquearía, ¿no? Cualquier entrega afectiva. Podría sentirse aquí que no merece el cariño, el afecto, o que cada vez que ama algo se rompe, ¿no? Esta luna en casa 12 sin integrar, pues aumentaría, ¿no? La sensación esa de soledad interior, el hábito, ¿no? De esconder ese dolor, cuidar de los demás desde el sacrificio. Aquí pues su vida emocional estaría muy marcada por la melancolía, la autonegación, dar mucho, ¿no? Pero sin dejarse recibir. Por lo tanto, integrar lo que es esta posición pues significa haber aprendido a amar con límites, a cuidar sin perderse, a transformar el dolor en comprensión, en lugar de repetirlo desde el aislamiento, desde la culpa. Y yo, bueno, obviamente vamos oscilando, ¿no? En la vida entre el lado más evolucionado o integrado y el que no está integrado, ¿no? Supongo que en él también pues eso habrá ido oscilando, ¿no? Pero yo diría que él lo tiene bastante bien integrado por el tema de esa relación que tiene con el dolor, ¿no? Ha vivido pérdidas muy fuertes, pero nunca se volvió cínico, ¿no? Ni amargado. Eso se ve, ¿no? En alguien que ha transformado ese Saturno, ¿no? El límite, la pérdida, ¿no? En aceptación, en esa fortaleza emocional.
Luego su manera de vivir el éxito, ¿no? A diferencia de muchos actores, pues él evita la ostentación, esa fama, ¿no? Se aparta mucho, le gusta estar a su rollo sin demasiado, sí, ostentación, ¿no? Dona dinero, huye del protagonismo, ¿no? Y yo diría que eso es esa madurez lunar, ¿no? Y saturnina, que comprende que nada externo o nada material va a llenar su dolor o su vacío interior. Luego también se puede ver en esa empatía, ¿no? Más silenciosa, ¿no? En entrevistas pues se puede ver ese tono más, un tono humilde, ¿no? Tranquilo, que parece real, supongo que lo será, ¿no? Sin dramatismo. Esa calma, ¿no? Que no viene de reprimir la emoción con esa luna en casa 12, sino de haberla comprendido. Cuando alguien no integra esa sombra, pues se le nota, ¿no? Esa amargura, la rigidez. En él, pues se nota serenidad. Su manera de vincularse, ¿no? También. Aquí, pues no lo podemos saber, ¿no? Pero parece, ¿no? Que no busca esas relaciones constantes ni dependientes, pero mantiene, ¿no? Esos lazos profundos, fieles, con quien confía, con esas personas con las que confía. Pues eso, esto nos habla, ¿no? De que aprendió a dar sin necesidad de poseer, sentido de propósito, ¿no? Su vida pública pues encarna, ¿no? Justamente el eje Virgo-Piscis, ¿no? Servir, inspirar, sanar desde la sencillez. No lo hace desde la obligación, Saturno, ¿no? Ni desde la compasión, la luna. Aunque en muchos momentos haya podido hacerlo desde ahí, ¿no? Pero ahí es donde llega, donde viene ese aprendizaje, hasta que logramos integrarlo. Habría que hablar con él, ¿no? Para ver si realmente ha integrado todo esto o simplemente todo es apariencia. A mí me parece que es real y que lo ha integrado. Pero claro, nunca podemos saberlo, ¿no? Solo él puede saberlo. Por eso yo sí que diría que está integrado, porque esta oposición Saturno-Luna mutua, ¿no? Entre la carta del inconsciente o de la sombra y la carta Radix, yo sí que diría que está integrado, ¿no? Porque ese conflicto entre esa sensibilidad y el control, pues no se expresa como bloqueo, ¿no? Sino como sabiduría emocional. En vez de huir del dolor, ¿no? Parece que él lo ha conseguido convertir en esa forma de sabiduría, de conciencia. Yo diría que esa es la señal más clara, ¿no? De que su sombra pues está sumida ya, está integrada. Luego también en su carta en la carta de la sombra inconsciente también tiene al Sol y a Plutón aquí en la casa 10. Aquí un trabajo importante también en su caso de ese reconocimiento. Aquí puede existir un miedo muy profundo a ese reconocimiento público, a esa visibilidad, esa inseguridad, ¿no? Frente a ese reconocimiento, incapacidad de aceptar la propia fuerza, ¿no? Y esa vulnerabilidad, ¿vale? A esa exposición pública, que en su caso ha tenido que ser un trabajo potente, porque, joder, siendo actor, y esto una vez integrado, obviamente, pues se convierte, ¿vale? En este poder de influenciar a otros, esa capacidad de transformación, usando su poder, esa presencia para inspirar, para proteger, para servir, sin necesidad de dominio, de control o de poder, ¿no? Que obviamente también cuando se tiene el Sol aquí en esta casa 10 puede haber un tema inconsciente muy profundo, ¿no? En cuanto a ese poder sobre otros, ese dominar a otros, estar por encima de otros. Es una posición aquí que puede, en la sombra inconsciente, que puede traer esto. Es una posición también que a uno le suelen bajar, ¿no? Del pedestal en la vida una y otra vez, donde encuentra ese poder en lo más alto o en ese reconocimiento, y viene alguien, ¿no? Que le baja de ahí, reflejando su propio miedo, ¿no? A su propia sombra, en cuanto a ese creer que uno no se merece, ¿no? Estar ahí en lo más alto o en esa posición de admiración, ¿no? Estos son estas dinámicas que se juegan aquí con Plutón en casa 10. Puede haber un deseo, ¿no? de ese brillo a nivel social, a nivel de esa exposición pública, ¿no? Un deseo ahí profundo de lograr ahí llegar a lo más alto. De nuevo una posición como en su carta Radix, con este Plutón en casa 1 y con este Sol en 12, en el último tercio, ¿vale? En la zona mutable de la casa 12, donde existe también esa búsqueda, ¿no? De ese reconocimiento, esa necesidad de llegar a ser reconocidos. Por eso, tanto esta posición de este Plutón, este Sol aquí en el ascendente y en la casa 12, ¿no? En la zona mutable, como su motivación inconsciente profunda de llegar a lo más alto, mezclado con su personalidad tan espiritual, con todo lo que hemos hablado, ¿vale? Pues dan el resultado de lo que vemos, en este caso, en este personaje, ¿no? En este actor. Una persona humilde, espiritual, que ha aprendido a contenerse, ¿no? Y a canalizar todo el sufrimiento, toda esa sabiduría, toda esa sensibilidad, al mismo tiempo que había un deseo, ¿no? De lograr ese estatus, esa posición, ese poder que ha logrado, pero de una manera humilde, sencilla, silenciosa, sin llamar mucho la atención, ¿no? Somos curiosos, los seres humanos, cómo se ve en la carta natal el resultado, ¿no?
En este caso es una mezcla curiosa, ¿no? Si no tuviera este Plutón y este Sol aquí, en esta posición, ni esta carta inconsciente, con también este deseo oculto, esta sombra, este inconsciente que busca llegar a lo más alto, ¿no? Pues ese hombre pues no sería conocido, simplemente sería una persona muy espiritual, como hay tantas, ¿no? Apartado del mundo, y ya está. Pero es una mezcla curiosa, con este nodo norte en casa 10, con este Plutón, este Sol, aquí que quieren llegar a lo más alto, ¿no? Es una carta, pues, esta carta, ¿no? De la sombra que se manifiesta como ese magnetismo natural, ¿no? Esa autoridad silenciosa, ese poder interior que atrae respeto, atención, ¿no? Sin que uno lo busque de forma consciente. Y estos retos, ¿no? Los retos que pueden venir aquí de esta sombra, ¿no? De esta carta inconsciente, pues pueden ser ese miedo a destacar, a ser visto, a perder el control sobre sí mismo, a perder ese éxito, a fracasar, sensación o también hay de que el poder o el éxito te pueden corromper. Esto lo ha tenido que vivir él también muy profundamente y gracias de nuevo a ese miedo, para que veas también, ¿no? Que los miedos también pueden ser un gran aliado, ¿no? En este caso, pues ese miedo a que este control, a que este poder, este éxito a uno le puedan corromper, pues a uno no le corrompen, ¿no? Uno es consciente de esto. O sea que yo sí que diría que ha hecho consciente también su carta inconsciente, gracias a esa personalidad tan espiritual, gracias a este Júpiter también en casa 9, donde puede bajar a tierra y a lo práctico, la verdad, el sentido, este Saturno en Piscis también. Hay una sabiduría aquí muy potente y una humildad, ¿no? Bastante potente. Y bueno, esto es una visión muy general, ¿vale? Obviamente se podría profundizar muchísimo más, pero para que te hagas una idea, ¿no? Os hagáis una idea. Te leo en los comentarios, ¿vale? Ya sabéis que si queréis, si se os ocurre algún personaje interesante, estoy pensando en la siguiente hacer la carta de Oso también. Un personaje también bastante especial y controvertido. Pero bueno, si queréis que analice algún personaje famoso, déjamelo en la caja de comentarios. También si quieres una lectura de tu carta natal en profundidad, tus tránsitos, revolución solar. Y nos vemos en la siguiente. Un abrazo.